Vamos a ver dos teoremas importantes que son el de divergencia de Gauss, que una integral es una integral de superficie pero de un campo vectorial, la convierte en una integral triple. Pasa a calcular la integral en el contorno, ¿sí? Dice que es lo mismo que calcular el volumen, ¿no es cierto? O el área, o la integral de lo que está dentro de la superficie, ¿sí? Entonces, recuerda, esto estamos viendo ahora más 500 y esto después del más 400, ¿sí? Y además el otro teorema que vamos a ver, el teorema de Stokes, ¿no es cierto? Que ahí va esta integral de superficie, la va a pasar después una integral de línea, ¿sí? Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que se necesita, eso sí, una superficie que encierre a un sólido, ¿sí? Por ejemplo, la cáscara, ¿no es cierto?, de una esfera, ¿sí? Podemos pensar en una naranja, la cáscara y la superficie, ¿no es cierto? Y la naranja, lo que está dentro, ¿no es cierto?, va a ser B, ¿sí? Puede ser algo, una pirámide, por ejemplo, ¿sí? O un tetraedro, ¿sí? Como lo calculamos en la clase pasada, el tetraedro. Por ejemplo, para el tetraedro tenemos que calcular cada una de las caras, ¿no es cierto?, parametrizarlas, ¿sí? Y después sumarlas, ¿sí? En cambio, en este caso va a ser mucho más fácil, porque yo solamente calculo, ¿no es cierto?, la integral en ese tetraedro, ¿sí? Que va a ser una sola integral, ¿ya? Entonces, fíjense que lo mismo que el teorema de Green, ¿no es cierto?, que teníamos en integrales de línea, ¿sí? Cuando pasamos de la integral de línea, ¿no es cierto?, que era el contorno, y veíamos la integral de lo que estaba dentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una extensión, digamos, del teorema de el ID. Ya. Veamos entonces, dijimos la función tiene que ser, obviamente, de clase C1, que significa que tiene que ser diferenciable, ¿no es cierto? Tiene que existir sus derivas parciales, básicamente porque tenemos que calcular la divergencia de F. ¿Y qué es lo que era la divergencia de F? Recuerdo que F es realmente un vector que va de R3 a R3, ¿sí? O sea, tiene que ser un campo vectorial. ¿Ya? Eso es importante porque a veces tratan de ocupar este teorema para un campo escalar, no sirve, ¿ya? Para un campo vectorial, y generalmente cuando es vectorial a F le ponemos P, Q y R, ¿cierto? O F1, F2 y F3, ¿sí? No, generalmente le ponemos P, Q, R. ¿Y cómo se definía la divergencia de F? ¿Ah? ¿Cómo se calcula la divergencia de un campo vectorial? La derivada de qué? De P con respecto a X, ¿no es cierto? Más la derivada de P con respecto a Y y más la derivada de Q, ¿no es cierto? La segunda función con respecto a Y y más la derivada de R con respecto a Z, ¿sí? Acuérdense que también se podía denotar, ¿cómo se podría denotar una vez? Nabla.f, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Que Nabla era la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, esa era la divergencia. No confundir con el rotacional, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo era el rotacional? Y JK, ¿no es cierto? De F, ¿no es cierto? El rotacional era Nabla, Cruz, F, ¿se acuerdan? ¿Sí?
¿ya? Y eso me da un vector. ¿Sí? Esto me da una, fíjense, este es un campo escalar. Por eso, como acá es un campo escalar, ¿no es cierto? Es una función y calculamos la integral triple. ¿Sí? ¿Ya? Hacemos ese lado. Esto viene dado por también lo que son los cambios variables, por ejemplo, ¿sí? en RR, ¿sí? Cuando uno hace como la integración por partes, ¿no? ¿Sí? Justamente sale. Veamos un ejemplo. Supongamos ese campo vectorial, ¿sí? Y la superficie es una esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a a cuadrado, y que está encima del plano x, ¿sí? Primero, eso sí, la superficie tiene que estar completamente encerrada, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene que generar un volumen dentro, ¿no? Encerrado. No puede estar abierto. Si está abierto no funciona. Bien. Entonces, si nosotros nos piden calcular la integral sobre esa superficie de f por su vector normal exterior, ¿no es cierto?, por S, entonces podemos hacerlo de dos formas: parametrizando, ¿no es cierto?, o bien usando el teorema de divergencia. Entonces, primero veamos cómo sería parametrizando. ¿Cómo parametrizo esa superficie? Sabemos cómo parametrizar una esfera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos dos formas: hacerla con seno y coseno, ¿no es cierto? O también dejarla de forma general, ¿no es cierto? ¿Sí? A veces conviene ver cómo es la función acá. En este caso, si fuera seno y coseno, ¿no es cierto?, al multiplicarse el x por el z, quizás va a ser un seno por un coseno y quizás se va a poder resolver la integral. ¿Sí? Ya. ¿Con cuál quieren hacerlo? ¿Con seno y coseno? ¿Ya? El x sería igual a seno de b coseno de a seno de b coseno de u, ¿no es cierto? El i a seno de b seno de u. a seno de b seno de u, y z a coseno de b. ¿Ya? ¿Dónde se mueve el u? ¿Dónde se mueve el b? Entre 0 y 2 puntos, perfecto. ¿Y el b? Entre 0 y pi medio, ¿cierto? Sí. Les recuerdo que el u, ¿no es cierto?, es como moverse acá, ¿sí?, en el plano X, ¿no es cierto? Y en este caso el b es moverse de aquí hacia abajo, pero llega hasta ahí, ¿no es cierto? Porque esto podría llegar hasta menos pi, ¿no es cierto? Pero ahí, por eso ahí va de 0 hasta pi, ¿no es cierto? Pero llega hasta la mitad, hasta pi medio. ¿Ya? O también, si fuera de forma general, ¿cómo sería la parametrización de forma general? El x igual a u, por ejemplo, igual a b, ¿no es cierto?, cuando es de forma general, de esa forma. Y el z igual a raíz cuadrada, ¿ya? A cuadrado menos u menos u cuadrado menos c cuadrado. perfecto. ¿No es cierto? ¿Y ahí cómo se mueve el u y el b?
El U es el X y el B es el Y, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Si yo veo, es como mirarlo de arriba, ¿no es cierto? Y si lo miro de arriba, ¿qué es lo que es? Una circunferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Que hacer z igual 0, entonces me queda u cuadrado más b cuadrado igual a cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, como una circunferencia, los límites no son constantes, ¿sí? ¿Sí? Son variables. ¿Sí? Por tanto, el u podríamos decir que se mueve entre, por ejemplo, menos a y a. ¿Sí? Igual si yo tengo u cuadrado más b cuadrado igual a cuadrado, ¿no es cierto? Y al despejar el b, esto se va a mover entre menos raíz de a cuadrado menos u cuadrado hasta a cuadrado menos u cuadrado. Bueno, esas dos formas tienen para parametrizar. Después que uno parametriza, ¿qué obtiene? ¿Qué me falta sacar ahí? La normal, ¿cierto? Muy bien. Vamos a sacar normal solamente para el normal. ¿El normal cómo se obtiene? Ya, de U por la derivada de I, n de b por la derivada de ¿cierto? ¿Ya? Cuando sacamos integral de primera especie, una que calculamos la norma, da lo mismo si es normal exterior o interior, pero acá cuando son de segunda especie, ¿no es cierto? Hay que ver si acaso es exterior o interior la normal. Bien, y al hacer eso, ya nosotros estamos haciendo con esta, solamente con la seno y coseno. Nosotros ya sabemos cuánto da esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto da? Si no se acuerdan, se hace, ¿no es cierto? ¿Ya lo hicimos? ¿Cuánto era? ¿A cuadrado parece, no? ¿C9? ¿A cuadrado C9? A cuadrado por seno de u, seno cuadrado de b. ¿A cuadrado? Por seno de u, seno cuadrado de b. Seno cuadrado. Ese es mi vector normal. ¿Ya? Por tanto, la integral doble sobre S. ¿Es un vector? ¿Ah? ¿Ese es un vector? Ah, perdón. El otro término es a cuadrado seno de u, seno cuadrado de b. Seno de U, seno cuadrado de B. ¿Ya? Y menos a cuadrado seno de b coseno de b. Coseno de B. ¿Seno de B, coseno de B? Sí. Que si le esto al cuadrado, hizo por seno cuadrado, a cuadrado, me queda coseno cuadrado, sí, a cuadrado, seno cuadrado de B. Y si factorizo por esto al cuadrado, Eran todos negativos, parece. ¿ah? Eran todos negativos. Sí. Sí, eran todos negativos. Bien, entonces la integral triple de f por n y por ds va a ser igual a la integral, esta se mueve entre 0 y 2pi, de la integral de 0 a pi medio, ¿sí? De i, que es lo que es a seno de b, seno de u, por x menos 2xz. El x es a seno de b coseno de u menos 2 veces a seno de b coseno de u por z, que es a coseno de que era una cuadrado, ¿cuánto? Coseno de b y ahí no alcanza, ¿no es cierto?
y por menos xy, que menos xy me queda menos a cuadrado ¿cuánto dijo? Seno cuadrado de b coseno de u seno de u, y eso producto interior con el normal, ¿sí? Que está acá, ¿no es cierto? Y por d, y por sí, pero que este es de b a d, Adeu. ¿sí? ¿Ya? Bueno, y hay que hacer producto anterior, ¿no es cierto? Sumar, restar Fácil. y muy bien, sí. Me gusta esa actitud positiva. En realidad uno lo pone acá nuevo por frenar el failito, ¿cierto? Esta es la parte importante. Es la parte importante. Profesor, yo tengo una duda, pero un poquito más arriba, ¿dónde está el z igual a raíz de a cuadrado menos 1? ¿Esta? Sí, ya, sí, más arriba. Después le puso que el u estaba entre menos a y a, Sí. y habíamos puesto ya que el u estaba entre 0 y 2pi. No, por eso, que son dos parametrizaciones distintas. Ah, ya. Esto es una parametrización, ¿sí? Haciendo estos cambios, digamos, de variable. Como esférico. Sí, esférica. Y esta es la general, dejando el x igual a u, el y igual a b y se despeja el z. Entonces, obviamente son límites distintos. Ya. Pero ¿cómo sería ahora esto con el teorema de divergencia? Veamos a ver si eso lo ayuda a simplificar este cálculo o no. ¿Ya? Debería ser, ¿cierto? Igual que el teorema de Green, ¿no es cierto? ¿Está bueno? Ese era más fácil calcular. O incluso cuando uno hacía el de Q de x menos p de ahí, de repente queda un número, ¿no es cierto? Y queda como un volumen, un área, acá puede quedar como un volumen, no sé. Ya. Entonces, mismo enunciado, pero ahora vamos a ver el teorema de divergencia. Bueno, obviamente como esos son cada función, ¿no es cierto?, de ese vector son polinomio, va a ser de clase C infinito incluso, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a ser continua, yo necesito que sea continua, no derivable, para que exista la divergencia, ¿sí? Y esto también va a ser una superficie que está cerrada, ¿no es cierto?, tanto por la esfera y la parte del plano, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si yo calculo la divergencia de f, entonces ¿qué sería? Sería la derivada con respecto a x de y, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la primera función. Más la derivada con respecto a y de x menos 2xz. ¿Sí? Y más la derivada con respecto a z de menos xy. ¿Cierto? ¿Y cuánto me da eso? Muy bien. Por tanto, la integral sobre esa superficie de f por n y por ds es nada más que la integral triple sobre el volumen que se encierra, ¿no es cierto?, de la divergencia, que vale 0 por db. ¿Y eso cuánto vale? 0. ¿Sí? Por tanto, esa integral, ¿cuánto tiene que dar? 0. Muy bien. Está bueno. Yo lo hice por el teorema de Gauss. Más adelante lo hice por ese teorema. ¿Por cuál? Por Gauss. Sí, en el...
Entonces, como tarea, comprobar entonces nuestro lateral parametrizada. Debe ser. Seguramente ahí va a dar algo seno y coseno y al final me va a quedar seno evaluado entre 0 y pi, por ejemplo. ¿Sí? No voy a hacer que ahí siempre da seno. ¿Ya? Entonces esa la hacen ahí como ejercicio.